Primero que nada, agradecer a toda la asistencia por la inquietud y por las ganas de compartir con nosotros este espacio y, como no, a cada uno del elenco de profesionales y mamás que van a representar este webinar, pues para aportar un poco de solidez, de ideas y de experiencia a este mundo de la CAA y, sobre todo, en ese espacio de las etapas iniciales que genera tanta incertidumbre o inseguridad a la hora de meternos de lleno, ¿no?, con los sistemas aumentativos y alternativos de comunicación. Entonces, bueno, junto con Iris Bon, gracias a Iris Bon, hemos aunado este webinar que tiene como título Primeros pasos en comunicación aumentativa y alternativa y desmontando mitos, donde vamos a abordar una serie de consideraciones generales que tenemos que tener en cuenta a la hora de ejercer la adaptación de un sistema aumentativo o alternativo de comunicación, qué pasos debemos seguir y cómo podemos hacer para favorecer estas etapas iniciales. Voy a hacer en primer lugar una presentación de las personas que nos acompañan como coloquio. Va a empezar Alba Pérez Sánchez. Alba Pérez es logopeda en Trébol Integra, es técnico superior en educación infantil y cuenta con un máster de atención temprana. Actualmente está cursando el título de especialista en CAA en la Universidad de Castilla-La Mancha. Vale, luego después también contamos con Rocío González, ella es psicóloga sanitaria en Ava Costa, especialista en CAA. Luego también contamos con Natalia García, ella es maestra de pedagogía terapéutica. Su labor profesional está fundamentada en el acompañamiento a familias dentro del ámbito privado para dar respuesta a las necesidades comunicativas de sus hijos a través tanto de la valoración, del acompañamiento como de la intervención. Ella también es terapeuta de atención temprana, intérprete en lengua de signos y especialista en CAA por la Universidad también de Castilla-La Mancha, con lo cual muy completos todos. Y bueno, ya solamente faltaría Gisela, que es la mamá de Benicio, que es un peque que nos va a acompañar hoy también, y ella nos va a contar cuál es su experiencia, cómo ha conocido el mundo de la CAA, la tecnología y un poco en qué punto se encuentra, y nos sirva un poco de salto y de trampolín para otras familias que se encuentran también en su lugar. Y bueno, por último, me presento yo. Yo soy Elena Vilches, soy logopeda. Trabajo tanto en la parte de intervención, valoración como asesoramiento de sistemas aumentativos de comunicación, tanto en alta como en baja tecnología, acompañando a familias y a pequeños en todos sus entornos, ¿vale? Y también llevo el área hospitalaria y sanitaria desde Iris Bon para la Comunidad Valenciana. Entonces, bueno, una vez hechas las presentaciones, para que os podáis dirigir a nosotras, en este caso, porque somos todo público, o sea, somos todos los referentes somos femeninos, por eso hablo en femenino, ¿vale? Entonces, bueno, lo que me gustaría comentaros es un poco el guión que vamos a seguir, ¿vale? Primeramente, iniciaremos con cómo identificamos, ¿no? Una vez que vemos las personas a las que acompañamos, con las que trabajamos, alumnos, nuestros propios hijos, quiero decir, un poco a partir de qué momento, una vez que nos ronda, que vemos desafíos importantes dentro de la comunicación, si sería un buen candidato o no de esto que está empezando a calar ya dentro de la población española, ¿no? Con este mundo de la CAA, que para algunos puede sonar relativamente nuevo, aunque llevamos ya más de 25 años un poco, ¿no?, como peleando y indagando nuevas prácticas profesionales que ayuden a dar cobertura a esos desafíos en la comunicación, ¿vale? Por otro lado, una vez que ya tenemos identificado qué personas pueden ser candidatas o beneficiarse de un sistema de apoyo de CAA, hablaremos de, bueno, por dónde vamos a empezar, qué líneas tenemos que seguir dentro de esa curva de aprendizaje que nos va a marcar el parámetro de por dónde tenemos que continuar o empezar y continuar, ¿vale? En función del nivel de cada persona. ¿Qué contenido debe incluir un comunicador robusto y dinámico y qué características debe cumplir para que sea así?
Y luego contaremos con alguna propuesta de situaciones y actividades que nos van a ayudar en esas etapas iniciales para acompañar el modelado dentro del lenguaje natural asistido para fundamentar un poco nuestra práctica y nuestro andamiaje en el desarrollo del lenguaje dentro de un sistema de comunicación. Y aspectos importantes que tenemos que tener al mismo tiempo, ¿vale? A partir de ahí también hablaremos de la riqueza, entonces, que supone la comunicación, ¿vale? Toda la cantidad de funciones que podemos cubrir a partir de estos apoyos, y con todo ello generaremos un compendio para desmontar al final, ¿no? Para dar un poco de cobertura y desmontar, abrir los ojos y desmontar aquellas falsas creencias que tenemos o barreras que por falta de conocimiento o de experiencia podemos poner delante, ¿no? Antes de probar a dar una alternativa. Entonces, bueno, y luego obviamente quien va a hacer la mejor recogida de esto, cómo se resuelve en la realidad, es Gisela, la mamá de Beni, contándonos su experiencia, ¿vale? Entonces, bueno, primero que nada quería hacer cómo introducimos este tema de, bueno, qué candidatos o qué personas pueden ser beneficiarias a la hora de introducir un sistema de comunicación. Todo aquel que tenga un desafío o tenga dificultades a la hora de ser entendido, de transmitir un mensaje, es candidato imprescindible a poder contar con un apoyo con un acceso, ¿no? Con un apoyo dentro de la comunicación, puesto que su fin no se realiza o le requiere, no se cumple o le requiere muchísimo esfuerzo. Aquí lo que estamos consiguiendo cuando hablamos de lenguaje y comunicación, sobre todo, es generar un impacto dentro de la calidad de vida de las personas, donde ahí tenemos que tener muy en cuenta qué barreras se pueden encontrar, ¿no? Por un lado nos encontramos con las barreras de acceso, que son las que están infundadas o propias de las personas con discapacidad, y por otro lado, por sus características, ¿vale? Intrínsecas. Y por otro lado, nos encontramos con las barreras de oportunidad, que ahí es donde la sociedad y sobre todo profesionales, familia, escuelas, etcétera, somos los mayormente responsables de dar respuesta a estas barreras o a estas oportunidades que debemos de ofrecer, bien sea contexto, escuela, sociedad, política, economía, quiero decir, todo aquello que nos ponga un límite a una necesidad y a un derecho como es la comunicación en cualquiera de sus vertientes, ¿vale? Entonces, limitar el acceso a la CA ofrece como resultado situaciones de indefensión aprendida, por ejemplo, ¿no? Como a la hora de explorar o de enfocar una emoción, un comportamiento, ¿no? Donde nos encontramos con chicos o con personas adultas que al final, cuando tienen estas limitaciones o estos desafíos en la comunicación, se muestran dentro de su contexto de una forma muy pasiva, ¿no? Porque no tienen esa oportunidad de poder participar porque no cuentan con la herramienta adecuada, ¿no? Eso se convierte al final, si se alarga en el paso del tiempo, se convierte en una actitud de resiliencia, ¿vale? Que son términos que ya empezamos a construir. ¿Por qué? Porque al final no se espera nada de mí, ¿vale? Pero porque primeramente no se me dan las herramientas, con lo cual no se espera nada de mí y con lo cual, pues no, acabo teniendo una conducta adaptativa a las oportunidades que me están ofreciendo, ¿no? Con lo cual, bueno, esto genera una serie de impactos tanto a nivel de desarrollo, de aprendizaje, de la conducta, pues que luego más adelante, o si esto se prolonga en el tiempo, puede conllevar a otra serie de dificultades que no son meramente lingüísticas o de comunicación, pero sí dependen de ella, ¿vale? Con lo cual es lo que al final se concluye en calidad de vida y derechos, ¿vale? Entonces, aquí lo que sí que debemos de entender es que al final la calidad de vida, la comunicación aumentativa o alternativa es la aliada perfecta para apoyarnos en este conducto, ¿no? Entonces, lo que debemos entender es que principalmente cualquier persona que presente una dificultad importante en su capacidad de comunicación, bien sea oral o bien sea escrita, de forma puntual o permanente, es susceptible de beneficiarse de un sistema de comunicación aumentativa alternativa.
¿Cuál es la finalidad entonces que tenemos con esto? Proporcionar el apoyo necesario para hacer posible que se transmita un mensaje, una idea, una emoción, ¿no? Y o bien, por otro lado, si las dificultades motóricas son más graves o están más presentes, dar acceso a las nuevas tecnologías, ya no solamente desde la parte de la vertiente de comunicación o de lenguaje, sino para poder dar accesibilidad a un entorno que les rodea para conseguir la mayor autonomía posible, ¿no? Entonces, para ello lo que debemos considerar es cuál es el perfil del candidato que observamos con desafíos en la comunicación, como decimos bien, tanto de forma oral como de forma escrita, hacer una buena valoración de cuáles son los accesos que debemos de estudiar, de cómo esta persona puede acceder a estos sistemas de apoyo para al final ir construyendo el andamiaje que vamos a ir viendo ahora sobre la selección del sistema, del software, ¿vale? Ninguno es el mejor, sino que una buena valoración nos va a indicar cuál es el adecuado para cada una de las personas que tenemos delante en función de sus propósitos y sus necesidades, ¿vale? Entonces, bueno, si quieres, Alba, te doy voz y puedes empezar un poco con ese punto de partida. Vale, pues voy a compartir la pantalla. Vale, lo veis. A ver. ¿La veis? ¿La veis? Sí, se ve bien. Vale, es que no os oigo ya ni os veo. Vale, pues sobre todo por lo que comentaba Elena, antes de nada, gracias, ¿no? por la invitación a este webinar. La verdad que estoy nerviosa, pero porque es las primeras veces que nos enfrentamos, bueno, yo me enfrento a algo así y esto está en continuo aprendizaje. Sí que es verdad que como profesionales tenemos que estar formándonos, reciclándonos y dar la mejor respuesta a cada familia que puede llegar a nuestro centro y sobre todo dar respuesta a esos usuarios que puedan tener desafíos en la comunicación. Entonces, pensemos en que nos llega, ¿no? un primer usuario, ¿por dónde empezamos? ¿No? ¿Por dónde tiramos? Lo importante y lo más esencial es eso, valoración. Tenemos que valorar en qué punto está nuestro usuario, ya bien sea un adulto, ya bien sea un peque. Por lo que comentábamos también, si hay dificultades en comunicación, es importante poder utilizar un apoyo, una herramienta que le dé esa permisibilidad, ¿no? Que pueda poder comunicar. Eso es el objetivo principal, transmitir ese mensaje que quiere hacer. Entonces, tenemos que ver en qué punto está. ¿Y qué debemos valorar? Importantísimo el usuario, obviamente. Tenemos que valorar sus capacidades, tenemos que presuponer su competencia y los compañeros y el entorno también cobran un papel esencial. ¿Por qué? Porque lo que es la comunicación alternativa y aumentativa y el lenguaje natural asistido, el foco de comunicación lo tenemos los interlocutores, que somos quienes ofrecemos realmente ese modelo al usuario, ¿no? al peque o al adulto. Sin ese modelo, difícilmente va a poder aprender el usuario a poder comunicarse mediante el sistema, ¿vale? Entonces el usuario tiene dos objetivos, aprender a utilizarlo y aprender ese código lingüístico. Por eso siempre es importante hacer partícipes a los coles, si es un adulto al trabajo, a los demás compañeros y crear socios de comunicación que apoyen también a ese peque, ¿no? Para poder desarrollarse e interactuar, porque además las personas somos seres sociales, necesitamos interacción con el resto, si no, no tenemos sentido. Y sobre todo el software también es muy importante. Pero sí que es verdad que elegiremos un software u otro dependiendo un poco de las características de ese usuario. Entonces, esa curva de aprendizaje, por lo que comentaba también antes Elena, ¿no? Nos permite ver un poco el punto en el que se encuentra nuestro usuario. Como podéis ver, ¿no? Tenemos diferentes puntos en los que encontrar a nuestro peque y tendremos diferentes etapas. La primera etapa de estimulación visual, un protocomunicador, pasaríamos después a un comunicador emergente, ¿no? Empieza ya a surgir ahí la comunicación y la parte esa que ya empiezan a darse cuenta de causa-efecto, un comunicador dependiente y un comunicador independiente, que después os los iré explicando uno a uno. Y el acceso al ordenador es súper importante porque dependerá del usuario, ¿no? Si puede acceder mediante el dedo, de manera táctil, de manera directa, o necesita bien un pulsador, o necesita bien un acceso por mirada. Eso dependerá del usuario propiamente. Entonces, cuando nos encontramos por la primera etapa, ¿no? Nos llega, por ejemplo,
un peque que aún no ha tenido contacto con la comunicación aumentativa y alternativa, nos encontramos, nos solemos encontrar con con un usuario de estimulación visual. Estaríamos en esa etapa, lo marcaríamos ahí, está en un protocomunicador, es decir, es un usuario que sí puede tener el comunicador al lado, pero no interactúa con el dispositivo de forma consciente. Sí, lo puede mirar, puede estar atento si algo se mueve, los colores, y se va haciendo ya esa estimulación visual inicial, pero pues de momento no le genera mucho más interés, ¿vale? Sí que es verdad que aquí en esta etapa suelen tener comportamientos que obviamente tenemos que interpretar nosotros los interlocutores. Es decir, si a lo mejor llora, es que no quiere esto. Si a lo mejor me tira un objeto es porque no lo quiere. Tenemos que ir interpretando sus gestos, su comunicación gestual, porque al final también la CAA es multimodal, necesitamos apoyarnos de toda la parte comunicativa. Nosotros, por ejemplo, yo a pesar de estar ahora cara a un ordenador estoy gesticulando, ¿vale? Como si estuviera a lo mejor delante de un público, pero sí que sé que estáis detrás. Entonces, pues bueno, también es una manera de apoyar nuestra comunicación. Y sí que es verdad que en esta etapa pues ellos todavía no son conscientes de que sus actos pueden tener unas consecuencias en el entorno, en las personas de alrededor. Y aquí no hay una comunicación simbólica, por lo que os he dicho, él todavía a lo mejor no tiene esa intención de seleccionar de manera directa algún símbolo, alguna celda. Bueno, él lo tiene ahí y esa parte de estimulación visual se va dando. Y lo mismo si fuera una selección, o sea, un acceso por mirada, se debe también de entrenar esa parte. Después podríamos pasar al comunicador emergente. Nos podemos encontrar que, bueno, empieza ya a tener un poquito de destreza por comunicar, ¿no? Sí que es verdad que aquí ya se produce esa parte de causa-efecto. Él ya empieza a ver que si yo pulso el botón, por ejemplo, querer, y pulso también a lo mejor palomitas, uy, me dan unas palomitas. O si directamente pulso el botón columpio y estoy en el parque, pues vamos al columpio. Es decir, hay una causa y hay un efecto. Yo produzco un efecto en mis interlocutores, en mi entorno. Por eso cobran tanta importancia los interlocutores. Y sí que es verdad que la persona aquí, el usuario, ya se va haciendo un poquito más consciente de, ya empiezo a notar, ¿no?, que estoy comunicando algo y yo recibo algo. Por eso, que esa parte de causa-efecto. Y aquí sí que es verdad que todavía los interlocutores tenemos que interpretar sus mensajes, sobre todo los interlocutores de su contexto cercano. Pasamos a la siguiente etapa y sería un comunicador dependiente. Aquí, como su propia palabra indica, depende de un contexto. Es decir, todavía aquí los interlocutores tienen que interpretar sus mensajes porque no son 100% entendibles a lo mejor en otros entornos. Entonces, el contexto, nunca os podéis olvidar del contexto porque las familias, profesores, si va a logopedia externa, si va a terapeuta ocupacional, etcétera, cobran un papel fundamental porque al final si la herramienta del sistema es su comunicación, nosotros también nos tendremos que comunicar con él, además tenemos que modelar con él, ¿vale? Entonces por eso son tan importantes los interlocutores, porque tenemos que ofrecer oportunidades para que ellos aprendan. Si no le ofrecemos oportunidades, difícilmente podrá aprender realmente a usar su sistema. Y también es súper mega importante que cada sistema esté personalizado a cada usuario, porque no todo sirve para todos. Aquí sí que esta persona, este usuario, ya empieza, ¿no?, a hacer combinaciones de símbolos, ya empieza a utilizar la mayoría de funciones de comunicación, porque no nos olvidemos que hay más funciones de la comunicación más allá de una petición. ¿Vale? Entonces podemos narrar una historia, podemos expresar un sentimiento, podemos expresar un deseo, podemos echar la bronca a alguien, podemos decir insultos, o sea, hay muchísimas funciones más de la comunicación, que no nos quedemos por favor en peticiones, que luego lo explicará también mi compañera, las funciones de comunicación, no me quiero meter mucho más ahí. Sí que es verdad que aquí las competencias de la persona en sistemas de comunicación en la CA va aumentando, tenemos competencia operacional, competencia lingüística, competencia estratégica, competencia social, y lo que queremos es eso, que ese usuario sea competente para después llegar a una comunicación independiente. Y aquí sí que es verdad que también la etapa puede alargarse un poco en el tiempo, porque claro, al final también cada uno lleva su ritmo, cada uno necesita más o menos tiempo, entonces bueno, dependerá un poquito del usuario. Y sobre todo aquí, en esta etapa, ellos ya son comunicadores intencionales, se comunican con una intención de, obviamente. Y después pasaríamos a la parte ya de un comunicador independiente, que sería como, digamos, la etapa final. La persona ya es completamente autónoma para comunicar lo que quiere.
conoce a la perfección su sistema de comunicación. Y aquí sobre todo las competencias que os decía antes, las 4, social, estratégica, operacional y lingüística, las ha desarrollado completamente. Sí que es verdad que en cada competencia hay muchos ítems en cuanto a lo que es la evaluación en los hitos de desarrollo, pero debemos ir proponiendo objetivos que nos vayan dando esas oportunidades para conseguir lograrlos todos. Aquí este usuario ya puede comunicarse cuando quiera, como quiera, donde quiera, puede incluso, por ejemplo, se me ocurre hacer una llamada al servicio médico porque necesita pedir una cita al médico. ¿Cómo lo hace? Si a lo mejor utiliza otro sistema, pues en este caso esa persona ya es completamente autónoma para poder hacerlo de manera independiente. Sí que es verdad que también cobra aquí una parte esencial, es muy importante el alfabeto, el deletreo. Muchos usuarios dejan de utilizar la comunicación simbólica, el código simbólico, y pasan a un código de palabras, de letras, perdón. ¿Vale? Usan el alfabeto, pueden deletrear, pueden escribir. Además, esa parte de escribir es una comunicación mucho más rápida, ¿no? Pues si vamos utilizando los símbolos y vamos buscando y vamos buceando, ¿no? Entre carpetas. Entonces, la parte de utilizar el teclado es mucho más rápido para ellos. Vale, Vale. una vez... Perdón, Disculpa, Alba. Entonces, sí, al final lo que pretendemos con esta curva de aprendizaje es una pequeña representación de la evolución de los pasos que va a experimentar cada una de las personas que se introducen en un sistema, en el manejo de un sistema de CA, ¿no? Por concluir un poco de alguna forma, sí, exacto. inicialmente, dependiendo de las características o del nivel, como has comentado, ¿no? Del nivel de representación o de comunicador, de representación del pequeño o de la persona, empezaremos en una fase o en otra, bien ya sea conocedor, bien del código alfabético, por ejemplo, y podamos instaurar un comunicador de acceso por medio de las letras, o bien pictográfico, o por otro lado, cuando todavía no son conscientes de que esta herramienta que se ha puesto a su disposición sirve para comunicar, ¿no? Que muchas veces, pero si no lo mira, si apenas lo oye, lo toca, lo ve, ¿no? ¿Cómo va a ser capaz de comunicar a partir de esta herramienta, ¿no? Entonces, al final, el entender por cada una de las fases que debe pasar una persona nos ayuda a adaptarnos a su nivel, a proporcionar refuerzos y oportunidades para representar cómo y para interpretar, envolver y modelar el lenguaje, ¿no? De qué es lo que esperamos hasta que al final crea esa relación de causa-efecto, que es lo que le da consciencia de darse y de vivenciar, darse cuenta de que este sistema provoca un cambio en la conducta del interlocutor y al mismo tiempo le sirve para comunicar, ¿no? Convertir algo que en un principio es más causal con algo, con un estímulo más con propósito. Gracias. Vale, y sí que es verdad pues que a veces nos surgen dudas, ¿no? De qué sistema utilizar, cuál poner, cuál decidir. A las familias tenemos que asesorar, ¿no? Y gracias a una clase de Dani, ¿no? En el especialista, que supo así resumir en grosso modo los 2 pasos, me quedó como súper claro, ¿no? Y al final es eso, es que en esos puntos que os voy a decir ahora es lo que se basa un comunicador. Entonces yo a veces lo comparaba con otras metodologías y claro, no te quedas como, uy, pues es que falta mucho, ¿no? Todavía por llegar a esto. Entonces, gracias a la alta tecnología podemos conseguir que una persona se comunique de manera funcional, no utilizar únicamente peticiones, que podemos hacer muchísimas más cosas. Entonces, una vez hemos visto ya las diferentes fases por las que puede encontrarse un usuario, ahora nos plantearíamos, bueno, hemos hecho la evaluación de este usuario, lo hemos valorado, entorno, contextos, etcétera. Vale, vamos a ver qué comunicador utilizar, porque también es verdad que ¿alguien ha dicho algo? No sé. Bueno, sí que es verdad que no todos los comunicadores nos pueden servir para todas las personas, entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. Entonces, por ejemplo, empezaríamos por qué características tiene que tener ese software, ¿no? Sobre todo por símbolos, me refiero. Podemos utilizar símbolos de symbol sticks, que por ejemplo son los símbolos que utiliza Proloquo, Arasac, por ejemplo, lo utiliza Verbo y Grid. El sistema pictórico de comunicación SPC, ¿vale? Como veis, hay muchos símbolos para
palabras, me refiero, el yo se puede utilizar con ese símbolo, lo quiero para que lo veáis la comparativa, sí que son representaciones de la palabra, pero que se pueden entender perfectamente. Y luego aquí, por ejemplo, en este caso está por colores, que eso os lo explicaré después. Normalmente se suele conocer más Arasac, pero porque estamos acostumbrados a pues eso, todos los materiales que hay, a los pictos de Arasac, que tenemos a lo mejor las clases de nuestros peques pictografiadas o las rutinas de a lo mejor el baño también está todo pictografiado, ¿vale? Pero para que sepáis que existen más símbolos más allá de Arasac. Aquí también comentar, Alba, que en la selección de las bibliotecas que utilizamos para los comunicadores, aparte de que efectivamente hay diferentes, pero en el caso de Arasac sí que es cierto que está muy extendida dentro de la población hispanohablante. Además, porque sí que es cierto que además también hay estudios que demuestran un poco la transparencia, ¿no? La transparencia al final es cuánto de interpretación conlleva ese pictograma en un mayor número de población. Entonces, aquí Arasac está fundamentada. Hay alguna tesis también que corrobora un poco esto, donde lo podemos consultar. De ahí que también haya sido tan extendido. Luego el vocabulario. El vocabulario lo solemos dividir en núcleo, esencial, y vocabulario periférico. Sí que es verdad que sobre el 80% de palabras que utilizamos en el día a día es vocabulario núcleo. Sobre todo suelen ser pronombres, suelen ser verbos, suelen ser adjetivos, adverbios. O sea, es las palabras de más frecuencia. Y luego el vocabulario periférico. Aquí, por ejemplo, en la imagen podéis ver que la parte naranja serían pronombres y la parte en rosa serían acciones, son verbos. Y la parte que está en blanco, que tiene así forma de carpeta, sería el vocabulario periférico, que es donde suelen estar los sustantivos. Entonces, el vocabulario periférico son sustantivos y sería un 20%, ¿no? de uso. Es verdad que este vocabulario tiene un significado mucho más concreto, porque pues, puede ser perro, puede ser zanahoria, es concreto, obviamente. Entonces, es importante también a ellos organizarles ese vocabulario, que lo tengan bien clasificado y estructurado, porque al final si está todo bien organizado, ¿no? Da pie a que podamos interactuar más con ellos. Luego, los marcadores morfosintácticos son los que nos permiten, dentro de lo que es el sistema, poder hacer género y número, singular, plural, tiempos verbales. Por ejemplo, si yo le quiero decir que yo tengo un perro, pues obviamente pulso perro. Pero si le quiero decir que son dos perros, pues me iré dentro de singular, o sea, dentro de singular plural, marcaré y se podrá poner en plural. Al igual pasa que en los tiempos verbales. Si yo quiero decir que iré, tengo que, por ejemplo, en la parte de verbos ese es prolocuo, yo mantendré pulsado en el verbo ir y se conjugará o bien voy, o bien iré, o voy, ¿vale? Diferentes tiempos. Eso también es importante a la hora de comunicarnos. Luego los idiomas puede ser es muy importante tenerlos en cuenta porque no es lo mismo. Aquí, por ejemplo, donde yo estoy, es un contexto valenciano parlante. Por lo tanto, hay sistemas que no nos dan la opción a que podamos utilizarlos con el valenciano o el catalán, ¿vale? No podemos. Entonces, ¿sería buen sistema? ¿Sería un mal sistema? Ahí hay que valorarlo y sobre todo la decisión más importante también la tiene la familia, porque es que es verdad que a lo mejor hay familias pues, que hablan también en castellano, entonces pues no pasaría nada. Pero el idioma cobra pues mucho papel aquí por eso, porque hay software que no se pueden poner en algunos idiomas. Luego, ¿cómo organizamos el lenguaje? También es importante por lo que os he dicho antes. Sí, tenemos un sistema, un software organizado, cada cosa con su color, con la clave Fitzgerald, la clave Fitzgerald lo que hace es pronombres, verbos, adjetivos, sustantivos, etcétera, les da un color para que así visualmente también esté mayor organizado y lo podamos buscar mucho más rápido. Entonces, también de normal se suelen utilizar esa organización semántico-sintáctica, pero también la organización pragmática que está relacionada con las funciones de la comunicación según el uso que se le dé a ese lenguaje, y organización alfabética, que están organizadas por orden alfabético, ¿vale? Y aquí ya están un poco más relacionadas con habilidades ya más de alfabetización de la persona. Y por eso es importante, si yo le ofrezco a un niño un comunicador que esté organizado, que tenga sus colores,
será mucho más factible que nos podamos comunicar con él y que él quiera interactuar también con nosotras y comunicarse a raíz de ese comunicador que en un comunicador desordenado, cada cosa de un color, porque además si a nosotros a lo mejor nos puede costar, pues imaginaros a ellos. No tenemos que hacer que ese usuario pierda esa carga cognitiva en estar buscando, sino lo que queremos es que nos elabore ese mensaje. También súper importante la planificación motora, es decir, ¿qué posición tiene cada celda, cada botón en cada comunicador? Si yo, por ejemplo, sé, en este caso, si fuera un usuario de CA, que mi verbo gustar está en la tercera casilla de la fila 1, pues siempre lo voy a tener en la misma posición. ¿Por qué? Porque si cada vez eso se va cambiando, que de hecho yo recuerdo un papá que me dijo, pues yo cada día le voy a cambiar las celdas, y le dije, ni se te ocurra. Digo, porque entonces esto es como si en el ordenador o el móvil, que de normal nosotros podemos escribir un mensaje en el ordenador sin ni siquiera mirar las teclas, o en el móvil incluso, si cada vez nos cambiaran las teclas, ¿no?, de sitio, escribir un mensaje, pensarlo, es que es muy complicado. Entonces, todo tiene que tener su organización y todo tiene que estar siempre en el mismo sitio. Por eso, a la hora de a lo mejor elaborar un panel, o sea, un sistema desde cero, o hay que tener mucho cuidado con eso, porque a lo mejor en una pantalla inicial está el verbo gustar en esa parte, en esa fila 1, en el bloque, o sea, en el botón 3, pero a lo mejor en la pantalla siguiente lo hemos puesto 2 más abajo y allá lo estamos liando. Necesitamos eso, que esté todo súper organizado y estructurado para facilitarles a ellos el lenguaje, porque al final, si esa posición de las celdas se mantiene en todas las plantillas, en todas las carpetas, pues para ellos es mucho más fácil, porque además es un proceso que automatizas y enseguida ya incluso comunicadores ya más independientes de manera automática lo pueden seleccionar. Y por lo que también comentábamos antes, la forma de acceso al sistema va a depender muchísimo del usuario, es decir, si puede pulsar de manera directa, si lo tiene que hacer mediante un ratón, mediante la mirada, que ahí por ejemplo estáis viendo un iPad, ¿no?, y un acceso por mirada de Iru, de Iris Bond. Si puede acceder mediante el teclado, si necesita un pulsador, si necesita un barrido, que es decir, en el barrido se van pasando por las líneas, ¿no?, del comunicador, y entonces el usuario de manera va seleccionando con un ratón o con un joystick. Y por eso depende mucho del usuario, porque aquí cada uno pues tiene sus características, puede tener dificultades motrices, entonces hay que tenerlas en cuenta. Porque obviamente a un usuario que a lo mejor no pueda mover los brazos porque tenga dificultades en el movimiento de brazos, no le voy a poner una selección directa, necesitaría un comunicador que a lo mejor pueda manejarlo de otra forma, con otro acceso. Luego, los tipos de output es lo que recibe el usuario de ese comunicador. Es decir, si yo tengo un comunicador y pulso el hola, yo tengo un feedback auditivo y además tengo un feedback visual, porque además se queda plasmado en la pantalla. Y eso además va retroalimentando la comunicación. También es verdad que hay muchos usuarios que de tanto escuchar pueden incluso llegar a emitir alguna palabra, alguna aproximación también a palabras que sean lo que estaban escuchando de su comunicador. Por eso también es muy importante. Y además, una diferencia de comunicadores sin, o sea, uy, ya lo diré, uy, mira, me queda en blanco, ahora luego me saldrá, luego os lo digo. Luego, Disculpa, Alba. dime. Esto también va en relación, ¿no?, lo que comentas del tipo de output. Muchas veces nos comportamos de forma distinta cuando estamos con personas con desafíos en la comunicación, que se quedan en retraso del lenguaje, un trastorno del lenguaje, donde ponemos toda una serie, ¿no?, de acciones para potenciar el aprendizaje y el desarrollo lingüístico, que tratamos de forma distinta cuando estamos incorporando, se nos olvidan cuando estamos incorporando un sistema de CA, ¿vale? Con lo cual se nos olvida, prestamos muchísima atención a lo que es el manejo del sistema, pero nos olvidamos que sigue siendo una persona con desafíos importantes en la comunicación, con lo cual todo este criterio es el que tiene que tener más valor que lo que es el uso en sí del sistema. Y sí que es cierto que alta y baja tecnología van de la mano, pero con los sistemas de alta tecnología hacen que al final esos mensajes estén presentes en el tiempo, porque la voz, el habla, se disuelve. Una vez que he terminado un mensaje se va. Con lo cual, la cantidad de características, cuando hay desafíos en la comunicación a nivel de procesos cognitivos y funciones ejecutivas que tienen que estar presentes para el intercambio comunicativo, si yo tengo una pista auditiva y visual, va a enriquecer mucho ese discurso, ¿verdad?
Exacto. Y lo que Vamos, quería vamos, decir, aprovecho, eso es para acelerar un poquito, perdóname. vale, y lo que quería decir es eso, que al final también la comunicación o signos se desvanecen, que es lo que me ha venido a raíz de lo que has dicho. Luego la Eso es. portabilidad, pues a ver, aquí si os preguntase a cada uno de vosotros que qué elemento, ¿no? Si el ordenador o la tablet es más portable, pues obviamente diríamos el iPad, ¿no? La tablet, porque lo puedo llevar, lo puedo manejar y me lo puedo llevar a cualquier sitio. En cambio, un ordenador de mesa, pues obviamente no me lo voy a poder llevar. Entonces, un software de comunicación tiene que ser portable, me lo puedo llevar a cualquier entorno, a cualquier sitio. Y personalización del comunicador, pensar, ¿varias personas pueden tener un idéntico comunicador? No, obviamente no, porque cada uno tiene unas necesidades, cada uno tiene unas palabras concretas que puede utilizar en su casa, cada uno al final tiene su propio lenguaje idiosincrásico de cada casa, entonces hay que configurarlo para ese usuario. También importantísimo, en los comunicadores tiene que aparecer un alfabeto, un código alfabético, porque lo que queremos también es que al final el usuario deje de utilizar los símbolos, que al final a lo mejor puede ser un proceso un poco más lento, y al final que pueda escribir, que pueda conseguir esa alfabetización. Y aquí os he puesto diferentes ejemplos de alfabetos que podemos encontrar, o sea, sí, de alfabetos que podemos encontrar en diferentes comunicadores. Y un botón, o sea, hay una opción que a mí me parece también de suma importancia, es los botones de charla rápida que suelen haber en los comunicadores. ¿Por qué? Porque son mensajes que están ya prediseñados, que ya están programados en los comunicadores, que podemos decir mucho más. Ahí, por ejemplo, pues no, le puedes decir, no toques mi tablet, por favor, yo estoy bien así, no te preocupes. O sea, puedes decir muchos mensajes sin necesidad de estar buscando a lo mejor palabra a palabra o lo que quieras modelar en ese momento, pero lo tenemos ya o sea, prefijado, ¿no? En ese comunicador. Y por mi parte yo creo que ya estaría esta parte. Si Sí. queréis dejo de Alba, yo creo compartir. que yo creo que esto último que comentas de que un comunicador siempre tiene que tener como este apartado de charla rápida, precisamente está enfocado para aquellas personas que lingüísticamente no son tan hábiles o no tienen un código desarrollado, pero podemos resolver, ayudarles, dar un soporte para resolver situaciones comunicativas cotidianas, sin necesidad de que su estructura lingüística esté tan desarrollada, ¿vale? Para que al final sean eficaces en su contexto a la hora de participar. Con lo cual yo creo que fantástica aportación, muy estructurado todo lo que debe incluir un sistema de comunicación. Y bueno, y con esto damos paso a Natalia. Buenas tardes, voy a compartir pantalla. Mientras tanto voy dando las gracias a Elena, a Irisbon y bueno, a todo el mundo que os habéis conectado esta tarde, porque al final los coloquios, pues mientras más gente, pues mejores, ¿no? Porque más nos enriquecemos. No sé si la veis, la diapositiva. Estupendos. Hoy bueno, una vez que ya mi compañera Alba ha explicado un poco cómo es ese camino, esa curva de aprendizaje, qué es lo que debe tener un comunicador y nos ha puesto un poquito en camino, yo voy a hablar un poco de, bueno, y por dónde empezamos, cómo modelar en esas etapas iniciales, ¿no? Y me gustaría empezar con una pequeña anécdota. Yo acompaño a familias y el otro día estaba en una casa de una niña que tiene, bueno, tiene un acceso táctil, ¿no? Con un iPad y estaba con su papá, normalmente está también mamá y papá, pero estaba solo papá. Y el papá se había ido de esa habitación en un momento y la niña, que también usa aproximaciones orales, me estaba todo el rato diciendo, mami, mami, mami. Y claro, yo pues entendí que pues estaba haciéndome referencia a su madre y entonces yo, no, vamos, yo continuaba la comunicación, sí, mamá, es que va a venir luego, ahora no está, pero podemos jugar con papá, podemos... Y la niña, no, 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 no. Mami, mami, mami. Claro, en ese momento llegó el papá y salvó la comunicación porque el papá respondió muy diferente a mí. El papá dijo, ah, sí, mami, mami la he puesto en la habitación, podemos ir a cogerla. Y es que resulta que mami es la muñeca preferida de esta niña. Con esto que quiero decir, al final esto es un jarro de agua fría un poco para todos los profesionales que en algún momento nos hemos creído que la comunicación nace en cuatro paredes o con
bueno, pues situaciones que nosotros vamos a crear de manera artificial, y esto no es así. Al final la comunicación es eso. Por lo tanto, el equipo de implementación vamos a ser las personas que acompañamos a esa niña. ¿Y quién acompaña y quiénes son los interlocutores de esos niños en las etapas iniciales? Pues la familia. Las familias son al final pues quienes conocen más a quienes tenemos delante. Entonces los profesionales podemos tener mucha formación, podemos saber mucho, pero quienes realmente conocen y quienes realmente saben cuáles son esas conductas comunicativas de ese niño, esa niña que tenemos enfrente, pues son las familias, ¿no? Entonces esto no lo debemos olvidar. Los aprendizajes iniciales van a surgir siempre, siempre ahí, no lo podemos olvidar. Por lo tanto, es que entre todos construimos esa intervención, ¿verdad? Bueno, no quiero seguir sin explicar bien y claro, porque al final estamos haciendo y vamos a seguir haciendo referencia a las palabras modelar, lenguaje natural asistido. Y bueno, me gustaría porque bueno, a mí en su momento me costó un poco entenderlo. Y bueno, modelar no es otra cosa que acompañar nuestro lenguaje oral con otro lenguaje pictográfico que nosotros, el lenguaje pictográfico dentro de un sistema que es el que estamos intentando implementar a la persona, ¿vale? Todo esto lo abarca la metodología del lenguaje natural asistido, ¿no? Que nos dice que es el adulto que acompaña quien tiene la responsabilidad de modelar, que lo debe hacer de manera natural, haciendo hincapié en la esfera comunicativa y en la esfera expresiva, que no lo tiene que hacer palabra oral por celda, porque entonces nos volveríamos locos, ¿verdad? Y esto sería un poquito para que nos ubicásemos, ¿no? Qué es modelar y qué es el lenguaje natural asistido. Entonces, bueno, si nos paramos a pensar cuál es nuestra rutina o la rutina de un niño y una niña, hay millones de oportunidades para modelar, pero millones, desde que nos levantamos y vamos a subir la persiana y a ver si hace calor o hace frío, y en base a eso vamos a elegir la ropa, y parece que hace calor, por lo tanto voy a elegir una camiseta de manga corta, y hoy en el cole hay deporte, por lo tanto creo que entonces tenemos que ponernos ropa deportiva. Y después vamos a ir a desayunar y podemos elegir qué vamos a desayunar. Pues yo quiero una tostada con jamón, ¿verdad? Después vamos al cole, vamos dando un paseo o cogemos el autobús. Uy, de repente escucho en la ventana ese ruido que es, ¿verdad? Estamos constantemente dentro de nuestras rutinas, que parece que todos los días son iguales. Realmente surgen un montón de oportunidades que llaman la atención y que realmente tiran del gusto por comunicar, porque realmente la comunicación es libre, nadie te puede obligar. Por lo tanto, tú debes sentir esas ganas y ese gusto. Debemos motivar que ese niño o esa niña que tenemos delante quiera comunicar, ¿no? ¿Verdad? Por lo tanto, vamos a buscar esas situaciones funcionales, significativas. De repente, nuestro perro ha ladrado. Oye, ¿qué le pasará? Que se ha puesto, que grita mucho. A ver si vamos a mandarlo a callar, a ver qué pasa, ¿no? ¿Quiénes van a ser, como hemos dicho antes, esos interlocutores referentes? Pues por supuesto la familia, pero también ese niño, esa niña puede ir a un cole, ¿no? Tendrá compañeros, tendrá vecinos, ¿no? Vamos a ver quiénes son los interlocutores referentes en su día a día, ¿no? Tampoco podemos olvidar que para que nosotros aprendamos debemos estar en un ambiente que sea confortable, es decir, si yo estoy aprendiendo, necesito saber que puedo equivocarme y que no pasa nada, ¿no? Necesito sentirme segura, necesito saber que el que tengo delante me va a dar muchas oportunidades, ¿vale? Para entrenar, para practicar, porque al final estoy aprendiendo. Y por supuesto, tenemos que tener en cuenta que ese niño, esa niña que tenemos delante, antes de siquiera pensar en un sistema, ya se comunica, porque no comunicar es imposible, ¿no? Por lo tanto, ese niño ya se comunicaba, ya tenía pues sus pequeñas estrategias, más o menos limitados, pero ya lo tenía. Por lo tanto, nosotros no vamos a limitar, no vamos a decirle que eso no. Nosotros
pretendemos aumentar el abanico de estrategias, pretendemos dar una herramienta, nunca limitarla. Por lo tanto, si ese niño, y además lo ha dicho antes mi compañera Alba muy bien, si ese niño utilizaba gestos, si ese niño utilizaba, señalaba, utilizaba expresiones faciales, al final, pues yo lo que quiero enseñarle es más estrategias, no limitarla, no decirle, no, dímelo por aquí. Uy, ¿por qué? No, nunca vamos a hacer eso, ¿no? Y bueno, esto parece muy evidente, pero a mí me gusta remarcarlo, porque muchas veces tenemos a niños y niñas delante que van a millones de terapias y muchas veces hablamos pues, como pequeñas personalidades, pequeños adultos, ¿no? Incluso el lenguaje que utilizamos los profesionales. Hoy hemos trabajado, hoy hemos... vamos a ver. Antes que una persona con necesidad compleja de comunicación, antes que una etiqueta diagnóstica o un niño con parálisis cerebral, antes que eso es un niño o una niña, ¿no? ¿Y eso qué conlleva? Eso conlleva pues que tiene unos intereses, ¿no? Seguramente a lo mejor le gusta jugar, vamos a ver de qué manera le gustará a lo mejor participar, le gustará, pues no sé, X dibujito, le gustará la patrulla canina o no, no lo sé, le gustará participar en la asamblea de su cole, ¿no? Vamos a intentar olvidar lo que decíamos antes, de intentar aprovechar esas situaciones para realmente tirar de ahí y avanzar en esa intervención, ¿no? Sin olvidar también que, bueno, pues que para aprender primero me tienen que enseñar. Y esto también parece que es algo muy evidente, pero no lo es. De hecho, es muy común, o por lo menos yo me lo encuentro mucho, bueno, pues situaciones en las que se pretende que una persona interactúe con un dispositivo, ¿no? Sin haberle enseñado antes, ¿no? Vamos a ver si puede manejar... Bueno, espera un momento, le hemos enseñado, le hemos dado algún tipo de directriz, le hemos dado un modelo de algo, ¿no? Porque si la primera vez que yo veo un coche ya me ponen a ver si conduzco y me ponen dentro, y eso que lo que a conducir se refiere, nosotros vemos muchísimos modelos, que no ocurre en la CA, ¿no? Pues seguramente no daré pico en bola, ¿vale? Por lo tanto, no debemos olvidar que no debemos examinar sobre todo antes de ofrecer esa enseñanza y ese aprendizaje, ¿verdad? Porque hablamos siempre de acompañar y no de examinar. Cuando acompañamos, modelamos de una manera natural, no exigimos, tenemos en cuenta esa multimodalidad, ¿no? Tenemos también muy en mente que la responsabilidad está en los adultos que acompañamos, que somos los que debemos ofrecer pues ese modelo, ¿no? Y lo que debemos adaptarnos a quien tenemos delante, ¿vale? Y debemos huir un poco de esas situaciones de exigencia, ese te señalo y eso no me vale, establecer que tengo estas expectativas y que la responsabilidad la tiene quien está delante, ¿no? Que no lo es. Y otra cosa que tenemos que tener también muy en cuenta es que la CAA, y además lo hemos visto en la curva de aprendizaje que ha explicado Alba, lleva un tiempo. Y esto es así, es un camino y hay que pasar por diferentes fases. Y además, la CAA conlleva una intervención, conlleva una instrucción determinada. ¿Qué quiere decir esto? Que realmente no se desarrolla de manera natural. Cuando yo salgo a la calle, tengo muchísimo, desde que nacemos, tenemos muchísimos modelos para desarrollar un lenguaje oral. Pero nosotros no vemos gente en la cola del supermercado modelando, ojalá algún día, ¿no? Pero no vemos ese tipo de modelos, no tenemos modelos. Con lo cual, esa intervención tiene que ser consistente, tiene que ser determinada, tiene que ser insistente, ¿no? Con lo cual, claro que va a llevar
claro que va a llevar un tiempo y esto debemos ser conscientes de ello. Es muy normal, sobre todo además, estamos interactuando con un elemento externo, puede ser una tablet, un ordenador, lo que sea, pero estamos interactuando con un elemento externo, con lo cual es muy, muy lógico que un niño pues explore a ver eso, qué es lo que puede hacer, ¿no? Y a lo mejor voy a darle un montón de veces a ver qué pasa, o a lo mejor intento darle con la mano abierta a ver si eso dice 5 veces, a ver cómo lo dice. Y es muy normal que haya una primera fase de esa exploración, es totalmente lógico, es un elemento externo y un niño no lo conoce y tiene que explorarlo, ¿verdad? Bueno, ¿por qué digo esto? Porque también el objetivo nunca es el uso del dispositivo. El objetivo siempre es desarrollar lenguaje y comunicación. De hecho, hay pues muchas personas, no necesariamente se utiliza siempre que una persona la utilice de por vida. También hay situaciones, como ha dicho Elena antes, transitorias, ¿no? O, por ejemplo, un niño pequeño está desarrollando, todavía no cubre todas las necesidades comunicativas porque tiene X dificultad, X desafío, pero a lo mejor en el futuro, pues sí que puede adquirir competencia oral para cubrir todas sus funciones comunicativas, o no lo sabemos, o a lo mejor determinadas situaciones transitorias, pues a lo mejor, pues eso, alguien hospitalizado en un momento dado, o sea, nunca vamos a centrarnos en el uso del dispositivo. Nuestro objetivo siempre va a ser desarrollar comunicación y lenguaje, ¿no? Y bueno, así para resumir, pues bueno, pues en las etapas iniciales, los niños y las niñas, pues al final debemos modelar en casa y con la familia, ¿no? Vamos a ser los adultos los responsables de acompañar. Aprovechamos, por supuesto, situaciones significativas que ocurren todos los días en casa, que sean de verdad motivadoras, funcionales, que de repente queramos comunicar. No me vale, ¿estos son unas gafas? Porque eso no es interesante, ¿verdad? Que bueno, que la responsabilidad, por supuesto, está en los adultos y no en el niño, que debemos ofrecer mucho, ¿no? Antes de esperar, ¿vale? Debemos dar mucha entrada de información antes de esperar que haya esa salida, y en la intervención debe ser consistente, ¿vale? Porque el objetivo, lo digo una vez más, es desarrollar lenguaje y comunicación. Y bueno, pues espero que haya quedado, por lo menos yo lo he intentado, que haya quedado claro estos matices, y hasta aquí mi parte. Fantástico, Natalia. Muy dinámico, las aportaciones yo creo que muy clarificadoras, con lo cual, bueno, con todo lo que expones, yo creo que además, ¿no?, de que la comunicación la llevamos encima, ¿no? Hay miles de oportunidades para poder comunicar. No necesitamos una situación tan estructurada. Sí que podemos proporcionar situaciones que sean motivantes o que incentiven esa organización del código, ¿no?, para aprender ese lenguaje. Pero la cantidad de situaciones comunicativas que se nos presentan simplemente cuando abrimos los ojos durante todo el día, con lo cual esto también es algo que nos lleva a entender que cualquier persona con un sistema de comunicación aumentativa alternativa debe de llevarlo también encima. ¿Vale? Porque no solamente voy a trabajar la comunicación en el aula de clase, en la sala de terapia ¿vale? o en casa, que es donde más, ¿no?, mis familiares me dan mayor soporte o hay mayor facilidad de cara al desplazamiento del dispositivo, por ejemplo, sino que es algo que hay que tener un uso generalizado y para experimentar también con diferentes socios de comunicación. Como decías, tenemos que tener en cuenta quién es el contexto que rodea al pequeño para que al fin y al cabo ayuden en esa tarea de andamiaje, de modelaje, etcétera, para propiciar situaciones y ofrecer o interpretar qué código, ¿no?, qué código lingüístico tiene que emplear en ese momento para que al final se genere un aprendizaje, ese aprendizaje, ¿no?, de la comunicación y del lenguaje más allá del uso del dispositivo, pero que al final va todo un poco como intrínseco, con lo cual yo creo que ha quedado muy calificado todo. Gracias. Damos paso ahora a Rocío. Hola a todos, buenas tardes. Gracias por la oportunidad, Iris Bon, de estar este ratito de charla.
Voy a compartir mi pantalla. Vale, pues yo voy a Disculpa, hablar de vamos un pelín dos... justillas de tiempo, ¿vale? Pero bien. Sí, voy rápido. Voy a No, hablaros de tranquila, dos, tranquila, para que lo tengas en cuenta y ya. como de dos bloques, ¿vale? De las funciones de la comunicación y no quedarnos solamente en las peticiones y de, bueno, esos mitos y esos comentarios que a veces recibimos del entorno, pues cómo podemos un poco tener herramientas para poder responder a la gente, ¿vale? Según Eric Sheldon, una posible definición de comunicación es pues, cuando una persona ay, perdón. Cuando una persona comparte a lo que la otra persona no sabía que estaba pensando. ¿Vale? Algunas funciones de la comunicación pueden ser la función informativa, que es transmitir información, la función expresiva, que es expresar sentimientos, necesidades, deseos, opiniones, una función representativa, que es informar sobre algo que ha sucedido, y una función social, ¿vale? Que es cómo nos relacionamos con las personas. Como podéis ver, aquí no solamente se habla de la petición, no solamente es quiero agua, quiero jugar con la pelota, quiero pompa, ¿vale? Sino que la comunicación es mucho más que peticiones. Reflexionamos un poquito sobre nuestras creencias acerca de la CA, ¿vale? ¿Alguna vez hemos pensado nosotros algo de esto o hemos escuchado a alguna persona comentar estas frases? Por ejemplo, si un niño usa CA significará que no querrá hablar. Si un niño tiene que tener cierta edad para empezar a utilizar la CA. Si un niño habla poco y es capaz de decir sus necesidades básicas, esto ya es suficiente. Es necesario tener habilidades previas para usar CA. La oralidad hay que priorizarla y la CA solamente sirve cuando no hay habla. En ocasiones, pues, cuando vienen a las entrevistas de valoración las familias, a veces los papás dicen, si es que él lo entiende todo y nosotros él lo entendemos perfectamente. Es verdad que en estas ocasiones muchas veces las familias establecen ciertos códigos, lo que ha comentado Natalia, una multimodalidad, pues se fijan en dónde sus hijos miran, cómo piden las cosas, cómo expresan sus sentimientos, pero eso se queda muchas veces solamente en lo que es el contexto familiar. Si los niños salen al entorno, pues a lo mejor la señora no sabe exactamente qué es lo que quiere decirnos, ¿no? Otras frases que también solemos escuchar es que las personas que tienen mayor limitaciones es mejor elegir aplicaciones muy sencillas, que tengan muy pocas casillas. Hay que enseñar el comunicador basándonos en la jerarquía de representación, que esto es pues primero un objeto real, luego enseñar la fotografía, luego un pictograma y ya por último la palabra escrita. Los dispositivos de alta tecnología son solamente para usuarios sin alteraciones cognitivas, que aquí muchas veces decimos, bueno, pero si no tiene comunicación, ¿cómo sabemos si la persona tiene alteración cognitiva o no? Eso es un debate que muchas veces también nos planteamos. También podemos escuchar que siempre es mejor poner una fotografía en el comunicador porque se puede entender más su significado. Otras personas nos pueden comentar que en caso de daño cerebral adquirido es mejor introducir la CA después de haber iniciado la rehabilitación. Que una persona puede estar demasiado afectada a nivel cognitivo para usar la CA. Alguna vez es verdad que estas frases pues las hemos escuchado, ¿no? Y incluso yo antes de formarme en CA tenía algunas de estas creencias también. Todos podemos dudar de en algún momento. ¿Por qué podemos dudar? Pues porque la CA es relativamente reciente, mucha bibliografía está en inglés, tenemos pocos manuales en castellano para poder consultar.
Hay mucha falta de formación. Esto es verdad que de 2 años ahora está cambiando muchísimo. La tecnología a veces está avanzando más rápido de lo que podemos manejarla. Cuando ya tienes los comunicadores, los software, los tienes más o menos ya tanteados, aparece otro nuevo y tenemos otra vez que invertir un tiempo, ¿no? En aprender pues, cómo se edita, cuáles son sus características, sus puntos fuertes, a cuáles de nuestros usuarios les podría beneficiar. Y exactamente lo que estaba comentando, ¿no? Que hay muchos software de comunicación que pues tendremos que ir manejándolos todos, porque hay algo que es muy importante y es que un niño no se tiene que adaptar a un software de comunicación, es el software al que tenemos que adaptarlo a las necesidades del niño. Entonces nosotros empezaremos pues manejando los software y bueno, pues tendremos niños que les interese más o que a lo mejor ya conozcan un software determinado y cuando lleguen a nosotros pues tendremos que continuar con ese software porque ya lo conocen. ¿Por qué son tan peligrosos los mitos y las falsas creencias? Pues porque nos condicionan. ¿Por qué? Porque pueden limitarnos la oportunidad de aprendizaje. Si decidimos esperar a que el niño mejore en cierta área antes de introducir la CAA, pues ya estamos perdiendo tiempo. También estos mitos determinan nuestras decisiones y fundamentalmente estamos limitando la comunicación del usuario con el que estamos trabajando. ¿Cómo podemos aplastar los mitos, ¿no? Por ejemplo, tenemos mitos relacionados con el habla, ¿no? Si un niño usa CAA, significa que no querrá hablar. Pues la realidad es que la CAA no impide que las personas desarrollen el habla natural. La CAA tiene un efecto positivo en la producción del habla. La CAA es solo sirve cuando no hay habla. Pues el uso del habla y la CAA no son incompatibles. Todas las personas usamos la multimodalidad, los gestos, las palabras, los sonidos. En el caso de la CAA también. En ocasiones pues, nos encontramos con personas que pueden tener un acceso limitado al habla. Niños que digan, por ejemplo, pocas palabras, ¿no? En mi caso, yo que trabajo mucho con población TEA, pues muchos de mis alumnos tienen un lenguaje muy, muy, muy limitado, pero con ese lenguaje tan limitado no pueden expresar todo lo que quieren, no pueden expresar sus deseos, sus opiniones. Entonces, al introducir un sistema de comunicación aumentativo y alternativo, le damos las herramientas para que puedan expandir su lenguaje. Otro mito que también escuchamos es que si un niño habla poco, pues es capaz de decir sus necesidades, ya es suficiente. Pues claro, la CAA va más allá de cubrir las necesidades básicas. En nuestro día a día no vamos pidiendo porque ya obtenemos las cosas por nosotros mismos. Si nosotros somos capaces de ir a la cocina y llenar un vaso de agua, no vamos a pedir a un familiar que nos dé un vaso de agua, si ya sabemos hacerlo. La comunicación tiene que ayudar a mejorar la participación en la comunidad. Y es muy importante también que aparte de las necesidades no podemos olvidarnos el pensamiento que puedan tener nuestros alumnos. Otro mito que también encontramos es que la oralidad hay que priorizarla, ¿vale? Esto a veces ocurre, ¿no? Pues con algunos coles, algunos profesionales, ¿no? Que cuando el niño empieza ya pues, a emitir algunos sonidos, a hacer algunas aproximaciones, pues parece que ya tenemos que parar todo lo que estemos haciendo con CAA para enfocarnos en la oralidad. Y realmente lo prioritario es el lenguaje. No solamente poder emitir ciertos sonidos. Y en muchas ocasiones lo oral es muy limitado y no alcanza todo lo que la persona pues, quiere comunicarnos. Hay otra O bien, serie ¿no? Por de ejemplo, mitos. Rocío, disculpa, por recoger un poco Sí. tus palabras, ¿no? Que al final también puede ser que, obviamente, que haya desarrollado cierta oralidad, pero para determinadas situaciones no, o bien que solamente es interpretado por un contexto muy reducido, que es su entorno más próximo, pero fuera de ahí no encontramos ¿no? que el éxito, que el mensaje llegue más allá, con lo cual el lenguaje o las situaciones comunicativas no son extensibles a todas las situaciones de su día a día. Exactamente. Encontramos otros bloques de mitos relacionados con los prerequisitos que tienen que tener pues, nuestros alumnos, nuestros usuarios, pues, antes de empezar con la CAA.
¿vale? Hay una serie de prerequisitos, muchas veces nos dicen pues que sí, es que todavía no señala, es que todavía no fija la mirada. Claro, estamos otra vez, lo que comentaba antes, estamos retrasando introducir la CA. Entonces es verdad que no existen habilidades previas para usar la CA. Lo que tenemos que hacer es adaptarnos el nivel y las estrategias que vamos a utilizar con nuestros alumnos. Desde que un niño nace se está comunicando. Nosotros cuando nos acercamos a un niño, a un bebé y balbuceamos y le decimos cosas, no lo hacemos esperando que nos vaya a responder, pero ya le estamos estimulando y ya le estamos asentando unas bases del lenguaje. ¿Vale? Y luego después, otro mito también habla de las habilidades cognitivas y es verdad que están relacionadas, pero no son la causa del habla. Dentro de los prerequisitos también tenemos el de que los alumnos son demasiado pequeños para utilizar la CA y lo cierto es que nunca es demasiado pronto. Cuando nacen los niños los estimulamos continuamente sin esperar nada a cambio. Si nosotros vemos que nos llega o tenemos un alumno que de corta edad que a los 2 años todavía no está desarrollando el lenguaje y le ponemos su dispositivo de CA, lo único que vamos a hacer es darle más herramientas para que ese lenguaje sea oral, se expanda, y si no es oral ya estamos trabajando con él para que pueda comunicarse a través de su dispositivo. Entonces, bueno, es un poco lo que os quería contar, decir un poco adiós a los falsos mitos y ya está. Aquí ha terminado mi presentación. Muchísimas gracias, Rocío. ¿Alguna quiere comentar alguna cosita añadida a lo que has puesto, Rocío? Nada, lo dejamos para luego, ¿vale? Bueno, pues nada, ahora vamos a dar paso a Gisela, que es la mamá de Beni. Es un chaval ya, porque bueno, por edad ya no es un nene. Es un chaval es usuario de CAA. Él está adaptado, su forma de acceso es por medio del lector ocular. Y bueno, le va a contar Gisela un poquito cuál ha sido su experiencia, cómo ha conocido el mundo de la CAA, de los lectores oculares, y a partir de ahí cómo ha sido un poco la progresión, cómo hizo ella para conseguir el suyo, etc. Bueno, Gisela, cuando quieras, podemos antes, establecer un diálogo. Que a ver, siempre yo antes que nada, introduzco, pero siempre creo que es más dinámico. bueno, gracias primero por invitarme, Elena, porque me siento realmente honrada con todas estas profesionales y el público que tenemos hoy. La verdad, lo primero es decir que bueno, realmente todo lo que está expuesto es lo que hemos ido viviendo y también incluso los mitos. Entonces, bueno, un poco contarles, bueno, Benicio y yo somos una familia de estas XS, somos familia monoparental y bueno, Benicio nació prematuro extremo, multiafectado, es un niño a nivel etiquetas, como decía pues Natalia, tiene diagnosticado una parálisis cerebral con una tetraparesia espástica, además es epiléptico. Entonces, bueno, es un niño que se puede vender poco a nivel público, pero realmente a nivel persona es encantador, es un niño muy alegre, sano, bueno, y que siempre con el equipo de neurorehabilitación hemos tenido la hipótesis o la sospecha que a pesar de su multiafección a nivel motriz y tal, cognitivamente estaba conservado. Entonces quizá esa ha sido una de mis grandes batallas o motores para poder ir para adelante. Siempre he buscado llevar una vida normal con Benicio, y a medida que él ha ido creciendo, mi foco ha estado en la integración social. En principio, los primeros años me enfoqué en la parte motora, y ya luego empecé a ver el tema de la comunicación, la necesidad de poder conseguir comunicación. Es así que hace 2 años aproximadamente visitamos una clínica en Valencia,
Y con el equipo de la clínica, bueno, veíamos que en realidad necesitábamos como primera instancia regular la conducta. Él estaba todo el tiempo como tratando de expresarse, pero de una forma por ahí un poco desde el chillido, de la queja, solo quería ver dibujitos, demandaba solo, si no le poníamos dibujitos lloraba, entonces había lo que yo le llamo una manipulación conductual muy elevada y nula atención, no le interesaba nada más que si no fueran los dibujitos. Entonces la neuropsicóloga me plantea usar Iris Bond para ver si podríamos captar un poco su atención. Y bueno, la verdad que el resultado fue estupendo, estupendo. El equipo siguió pensando que deberíamos potenciar el uso de Iris Bond desde ese objetivo, pero al regresarme a Alicante, que es donde vivimos, yo vi ahí una oportunidad de comunicación muy grande. Entonces, un poco empecé a investigar, contacté con una fundación, la Fundación ADECO, y ellos me pusieron en contacto con Elena. Entonces allí con Elena, bueno, Elena hizo su valoración, bueno, no sé qué impresión te dimos cuando llegamos, Elena, a tu consulta. Muy buena. Estaba escuchándote porque precisamente, bueno, con todo lo que me dices de cómo habéis aterrizado ahí al final y con todo lo que hemos comentado, un poco de esos mitos, ¿no? Y que dices, yo también empezaba de esta manera. Sí que es cierto que ves que se entrelazan una serie de características que nos están indicando, ¿no? De conducta, formas de comunicación distintas, ¿no? Que al final pueden resultar algo más agresivas, como es el llanto, el quejido, ¿no? Un poco más desajustadas, pero que al final es su único, son el único repertorio al que podía tener acceso, ¿no? Y a priori se instaura o se decide empezar, ¿no? Iniciar con estos dispositivos de acceso por mirada, pero para regular la conducta. Y muy buena tu interpretación de decir, ¿no? ¿Cómo que para regular atención y conducta? Yo creo que aquí podemos hacer algo mucho mayor, que es conseguir una forma de comunicación, un acceso para al final con esa parte del lenguaje y comunicación, que es lo que regula también tanto nuestras emociones, nuestro comportamiento, nuestra participación, conseguir de forma, ¿no? Bilateral, ¿no? Contrapuesta, mejoría en su día a día, ¿no? Que al final por una cuestión un poco circunstancial habéis caído ahí. Con lo cual yo creo que bueno, mi impresión fue maravillosa de una mamá luchadora con muchas dudas de por dónde hay que empezar, con el miedo de si me dirán si mi hijo es apto o no apto, ¿no? Porque al final se envuelve una serie de expectativas que siempre es lo que hablamos, ¿no? Con mis compañeras, con Rocío, bueno, con todo el conjunto, ¿no? De decir, ¿por qué primero tengo que presuponer, ¿no? De decir, puede ser que haya una inteligencia preservada o no. Es que si no le doy una herramienta para que él me pueda expresar, al final se acaba todo en interpretaciones y de alguna manera seguimos un poco con, vosotros habéis tenido la facilidad, por decirlo de alguna forma, ¿no? Que tu hijo tiene un carácter, una personalidad muy desarrollada y con lo cual yo creo que eso también le ha hecho muy insistente a la hora de decidir qué quiere, qué no quiere, ¿no? Y no le ha afectado tanto esa retirada de oportunidades a la hora de intentar hacerse entender ante cualquier, ¿no? De cualquier forma posible. Y eso sí que ha empujado un poco al seguir buscando oportunidades, ¿no? Entonces yo creo que ahí una vez que hicimos la valoración, en tu caso fue... Quiero decir, y vas con muchas expectativas, pero nos pasa también con otros papás. Lo que pasa es que esto tiene que estar también en aquellos que a lo mejor a priori no vemos que cumplen como todos esos requisitos, ¿no? Prerequisitos de los que escuchamos hablar, porque al final necesitamos que haya una relación, una asociación que se dé cuenta que a partir de este elemento empezamos a comunicar. Con lo cual yo creo que es maravilloso, Gisela. Sí, a Y ver, luego, bueno. Es cierto que a veces en el proceso siempre me siento como una buscadora de oportunidades, porque realmente, como les digo, o sea, la primera vista de mi hijo no vende, o sea, me ha pasado muchas veces que hasta he tenido que cambiar de profesionales, de neurólogos, que me han dicho, pues no hay nada más que hacer, pues siéntate a mirar el mar, pues
mira, el daño es muy grande, esto es lo que hay, será para toda la vida, búscate una grúa, búscate una ayuda para que no trabaje y tal, y yo eso va totalmente en contra de mí, o sea, mi objetivo es lograr el grado de autonomía que se pueda, el grado de independencia que se pueda, un desarrollo de su personalidad, porque hay un niño ahí. Entonces, también es cierto que como mi hijo tiene mucho carácter, que yo también tengo, he pasado mucho tiempo siendo el intérprete, o sea, no, porque él quiere esto, porque él quiere aquello. Y en este propósito mío de hacer vida normal, eso también es un rol que yo asumo en todas las actividades. Y bueno, creo que me adelanto un poquito a los resultados. Creo que uno de los resultados de la implementación es haberme podido reposicionar en mi rol de madre y no en el de intérprete. O sea, que al haber ahora una herramienta y un dispositivo de comunicación, él puede ser independiente y yo puedo también comunicarme desde el rol de madre y la comunicación, digamos, bilateral. Entonces, bueno, ¿cómo fue el proceso? Una vez que, bueno, él hizo la evaluación, yo me presenté en el hospital, la neuropediatra no estaba muy informada, pero como Elena me había dicho todo lo que tenía que hacer, yo le dije, mire, no se haga problema, usted me tiene que hacer esto, ponga solo la firma aquí, yo me llevo el papel. Bueno, no, que sí, que espérame, no, yo le espero, yo me lo tengo que llevar hoy, aquí me quedo, y cuando me dio el papel me fui a la dirección, no, que no es aquí, que dónde es, que no, que ya cerró, que no, que yo pedí el día en el trabajo, yo lo tengo que hacer hoy. Y entonces, siempre ante el no, pues yo ningún problema, o sea, así como cuando me dicen no, voy por otra puerta, o sea, eso creo que es fundamental, porque me hubiera quedado en nada, o sea, y al final siempre la oportunidad está en el tercer o cuarto no, o sea, a veces es pelear un poquito, pero o sea, se logran las cosas, entonces no hay que bajar los brazos pronto, o el segundo o tercer no, ya estamos muy cerca del sí, entonces ahí... Sí. Yo creo que también esta labor, ¿no?, que estamos haciendo de difusión y un poco de sensibilización para que llegue tanto a familias como profesionales y facultativos médicos, ¿no?, que al final tenemos la responsabilidad de ofrecer oportunidades. Entonces, y de estar formados para entender, ¿no?, cuál es el procedimiento que debemos seguir, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la Comunidad Valenciana, como vosotros decíais, vosotros os ha costado, ¿vale? Porque todavía están calentando motores en algunos centros más, en otros menos, y bueno, y al final, hasta que todo termina, hasta que todos los circuitos terminan de funcionar de forma adecuada, pero sí que es verdad que no podemos dejar, ¿no?, en cuanto de lucha o de peleona es una familia, para poner a su disposición, ¿no?, los recursos que tenemos hoy en día por ley, ¿no? Entonces, ya es algo que debería ir por delante, ¿no? Detectar, igual que podemos prescribir una silla, un andador, cualquier otro tipo de recursos de apoyo, esté a disposición, que cuando hay un compromiso, cuando el lenguaje está comprometido y hay un desafío importante en la comunicación, aquí debemos actuar, ¿no?, de una forma proactiva, no a demanda de una familia peleona, ¿no? Porque vosotros porque habéis tenido este recorrido, pero hay familias que no lo tienen y tienen los mismos derechos a tener esa información, ¿no?, de a qué recursos pueden acceder, con lo cual yo creo bueno, que es algo que debemos sensibilizarnos todos, ¿no? A ver, el proceso entre que tú no lo hiciste el informe hasta que nos llegó fue bastante rápido. Yo estimo 1 mes y medio, pero bueno, sí en una dinámica de ir para adelante, insistir todos los días, hacer un seguimiento del proceso y tal. A hoy tenemos de implementación 6 meses de AGE, desde que llegó el dispositivo y empezamos a entrenarnos con Elena. Del aterrizaje, una vez que nos llegó el dispositivo y tomamos contacto con Elena, fijamos los días de entrenamiento, y el aterrizaje de la tecnología al hogar se hizo en el ambiente natural, que eso para mí fue genial, porque lo primero que pudimos detectar, Elena y yo, era que había oportunidades de mejora en la comunicación que teníamos en ese momento. O sea, yo en mi rollo de ser así, pues muchas veces no veía a Benicio como
una persona de comunicación, sino que yo determinaba, yo decidía, yo avanzaba, no había espacios de espera, no había espacios de respuesta, o sea, yo daba por hecho que era lo que quería y tirar, y a tirar. Al final te adaptas, ¿no? A la situación que estás viviendo, acabas adaptándote, ¿no? Entonces yo creo que ahí sí que es cierto que ese acompañamiento para visibilizar cómo podemos andamiar, ¿no? Cómo podemos acompañar en la comunicación, la espera, la escucha, los turnos, el hacer extensiones, pero no pisar o no dar por hecho una respuesta de nuestros chicos, ¿no? Yo creo que es un proceso fundamental y que por las prácticas anteriores que hemos realizado al final, ¿no? Con lo que tú me dices, tener un dispositivo, lo que compartes, ¿no? Tener un dispositivo de comunicación me da el rol de madre, no de ventríloco, ¿no? Que me comentabas también el otro día. Al final vas por delante, ¿no? De sí hacemos esto, sí hacemos lo otro, entonces ven y vamos a hacer aquí, vamos a ir allí, vamos a ir a comprar. Y ahora como que yo desde mi rol de acompañante me doy cuenta que ya preguntas y educas, ¿vale? Ya no solamente es lo cojo, lo subo al coche y me lo llevo a comprar, ¿no? Claro, Es ahora tengo partícipe otra además de las responsabilidad, situaciones. claro. A ver, luego entonces, bueno, desde ese primer aterrizaje, la toma de contacto y tal, empezamos a entrenar la causa-efecto, y ahí empezamos a ver, ¡guau!, la satisfacción que tenía Benicio de poder desarrollar algo que tuviera un efecto y que fuera visible para todos. Porque él a lo mejor, quizás lo que creo que más felicidad o satisfacción le ha generado es poder provocar algo que es visible para los otros. Entonces, antes quizás él se reía, pero bueno, todo el mundo dice, sí, siempre se ríe, pero bueno, él ahora presiona, activa algo que eso produce y que el resto puede ver, constatar. Entonces yo creo que tiene una satisfacción, ha sido increíble, ha sido sesiones de llorar de la emoción porque él se pone súper feliz cuando lo logra y lo transmite. Sí. Y luego hemos empezado ya en la fase, creo que sería por lo que vi en las ponencias, lo de comunicador dependiente, o sea, tanto en alta tecnología como en baja tecnología. En esa fase estamos. Muy bien, ya estás tú haciéndote tu propio Yo ya me he croquis, hecho muy bien. claro. Muy Bueno, y bien. como para cerrar un poco los resultados, ¿no? O sea, a ver, no me gusta hablar de resultados en un proceso, pero sí creo que es muy visible a varios niveles. A nivel familiar, un poco lo que os había adelantado, el reposicionamiento del vínculo madre-hijo y en su entorno, en sus amigos y tal. O sea, ya es un niño que habla y que puede participar y no es, ¿sabe?, un acompañante de la situación, sino que ya tiene un sitio de participación. A nivel del Y equipo, con mucha envidia y admiración por parte de sus compañeros, porque además Beni está escolarizado en un aula ordinaria, ¿vale? Con el resto de sus compañeros y bueno, lleva una asistente personal que le acompaña en la escuela y entonces favorece mucho esa inclusión, ¿no? Pero además el hecho de no esconder la CAA, de no dejarla solamente para las sesiones de trabajo o cuando voy a asistir a logopedia o cuando no, o en casa, sino que el hecho, mira, ahí está poniendo Gisela, ¿no? Crea una expectación y al final esto es un reclamo que lo único que provoca es interacción, desarrollar habilidades sociales, el que le entiendan, el que no tengan miedo, porque un niño muchas veces, o un niño y un adulto, ¿no? Ante la falta de conocimiento tiene o de inseguridad le genera cierto pudor el cómo me puedo relacionar o no. Y esto hace que al final sea accesible no solamente para el niño, sino para toda la sociedad. Y con lo cual, Gisela, lo estáis haciendo muy bien. sí. Natalia, Rocío, veo que tenéis el micro muteado. Abrídolo y podemos comentar, ¿eh? Vale, bueno, a nivel equipo, como les decía, venía aparte de asistir a un centro de rehabilitación, tiene 2 asistentes, uno en el cole y un técnico en integración social por la tarde, que lo acompaña a rehabilitación y hacen actividades, como ir al cine, actividades sociales, de ocios a nivel social.
Entonces creo que la incorporación de la tecnología a nivel equipo un poco ha dado confianza respecto de las capacidades de Beni, o sea, en esto que el niño al final tiene que demostrar al resto que puede, pues bueno, vamos, que quizás no sea lo mejor, pero es una realidad, que cada cual tiene que demostrar que puede para que haya cierta confianza. Entonces, esta incorporación ha dado confianza, también motivación, porque uno dice, jolín, si puedo hacer esto, puedo hacer esto otro, ¿no? O sea, abre un panorama de motivación, de oportunidad muy distinto que si no lo tuviera. Y creo que esa sensación de si se puede, uno lo mira y aparte él transmite una alegría cuando lo logra que dice, jolín, o sea, es que, vamos, por ver esa sonrisa haría lo imposible, o sea, realmente en ese sentido motiva mucho. A nivel social, bueno, yo también se lo comentaba a Elena, he tomado un compromiso, pero bueno, ya hace muchos años, de dar visibilidad, o sea, yo hago muchísimas actividades de Beni, si veo que hay un concierto en la plaza y va a asistir todo el barrio, pues yo voy, o sea, por más que tengamos otros planes, pero sí que siempre en nuestra agenda hay por lo menos una vez a la semana un plan con objetivo de integración, de dar visibilidad, de estar abierto y receptivo a que la gente se nos acerque, ya sea para hacer un comentario bueno, para preguntarnos, o sea, yo en ese sentido lo trabajo como una actividad a nivel familiar. Entonces, una vez a la semana nos regresamos andando, vamos a hacer la compra al súper, bueno, todo, o sea, viajamos, hacemos mucho. Entonces, a nivel social creo que se potencia la integración porque la gente se acerca, nos pregunta y dice, ay, ¿cómo le digo yo cómo se llama? Me pregunta muchas veces cuando van andando, ¿y cómo se llama? ¿Cómo se lo digo? ¿Se lo digo al dispositivo o se lo pregunto? Le digo, es mixto, o sea, esto es una tecnología mixta, entonces tú puedes hablarle y si quieres también lo podemos preguntar desde el dispositivo. Hay muchas más oportunidades también. Y luego, bueno, eso, la gente me devuelve esta sensación de qué emoción, qué bueno que haya esto, me preguntan por otros, porque conozco una vecinita que también tiene una necesidad así, ¿cómo lo hiciste? Entonces, a nivel social, bueno, también está toda esta apertura. Y a nivel personal creo que es increíble y muy notoria la satisfacción y la felicidad, o sea, es la alegría que tiene Benicio que transmite y que nos hace, bueno, a nivel familiar, desde que tiene el dispositivo, bueno, es inmensa, es muy, muy notoria, la verdad. Total, pues sí, así es. Y así lo hemos ido experimentando y compartiendo también, porque la verdad que es un gusto el poder contar también, ¿no? Con esos testimonios, con esas experiencias que nos cuentan cuál es la realidad, ¿no? De los miedos iniciales, de luego a qué me enfrento y luego también por las fases, ¿no? Por las que habéis ido pasando. Igual que al principio, ¿no? Cuando decías, bueno, pero como mi hijo de repente tiene una cuadrícula con todas estas, pero si él, ¿cómo va a saber o cómo va? Pero no. Buah, eso fue, me había olvidado, gracias Elena. Creo que, bueno, Elena, más allá de que nadie tiene ninguna duda de su altruismo profesional, su excelencia, tuvo una estrategia que fue disruptiva en todo el proceso de rehabilitación de Benicio, y eso que hemos pasado por muchos equipos a nivel internacional. Ella empezó con objetivos muy, muy altos, o sea, todo el mundo le cuestionaba, decía Elena, pero ¿cómo vamos a empezar por acá? ¿Pero cómo tantas celdas? ¿Pero por qué así? Y la verdad que, bueno, ella ha logrado cosas con Benicio que claramente no hemos logrado nadie, porque todos empezamos con el concepto límite del menos al más. En cambio, Elena empezó del más al menos, pero es que nos encontramos en el más tantas respuestas de Benicio o tal aceptación que vamos, a mí a nivel también personal me movilizó muchísimo, realmente me hizo replantear cómo es el abordaje de su rehabilitación. Muy bien.
Fenomenal. Mira, si queréis, gracias Gisela, ¿eh? Y sobre todo por el fondo de pantalla aquí que tenemos todo, que Conté, yo conté creo esa que... experiencia de la fresa. Eso es, sí, cuéntala. Ah, bueno, estábamos en sesión con Elena y Benicio estaba fresas, calor. No, tenía hambre, ¿verdad? Entonces Elena me dice, Gisela tiene hambre, le digo, pero vamos, si ha merendado 2 yogures. Bueno, pues le acerco un plátano y bueno, él se lo come y Elena, él seguía marcando en el comunicador que tenía hambre y que quería fresas. Pues bueno, fresas no tenía, la verdad. Entonces, pues bueno, pero ya se había comido 2 yogures y el plátano. Digo, vamos a ver, que nos estás engañando, que hambre no puede ser. Pero bueno, una vez que finalizó la actividad, le digo, bueno, ahora vamos a ir al supermercado por fresas. Y la suerte fue que las fresas estaban nomás a entrar. Entonces le digo, venga, Benicio, ¿qué quieres? ¿Plátano o fresa? Porque su fruta preferida en realidad es el plátano. Y no, fresas. Y pues yo hice la foto ahí al Iris Bond porque vamos, a mí se me caían las lágrimas, todo, porque yo decía, wow, qué emoción poder conectar la realidad o lo que uno desea y que él lo pueda también manifestar de la misma forma. O sea, es un match perfecto del sueño hecho realidad con la realidad. O sea, Muy bien, muy bien. Yo creo que al final eso no es lo que marca la trascendencia y lo que le da valor a él de decir, ostras, es que aquí tengo una herramienta con la que puedo participar, promover, que no es entre las 2 opciones que tú me das, que pueden haber otras, ¿vale? Y sí, por eso eso tengo que también. tener Después me tuve que eso, llevar ¿no? una cesta llena porque siguió eligiendo más cosas del supermercado. Eso es. Bueno, si os parece, aprovechamos 2 minutillos para contestar algunas de las preguntas que nos han hecho, ¿vale? Si quieres, mira, Natalia, simplemente porque te tengo ahí la siguiente. Entonces, mira, me dicen que cuál es el vocabulario por qué vocabulario se debe comenzar para hacer un tablero. Si puedes hacer una síntesis así, ¿no? De un poco qué nos lleva a esto. Pues mira, el vocabulario que debe tener un comunicador, bueno, es como un equilibrio perfecto entre el vocabulario núcleo, que serían como palabras de alta frecuencia que utilizamos mucho, y el vocabulario periférico que nos ayuda a completar los mensajes. Claro, ¿qué nivel? Pues esto va a depender de esa evaluación, va a depender de, bueno, en qué fase comunicativa está, qué perfil tiene, si es un niño, qué edad tiene, cuáles son sus necesidades, cómo se habla en casa, ¿no? Cuáles son las costumbres que tienen en casa, qué necesidades comunicativas tiene a su alrededor, en el cole, qué es lo que hacen en el cole. Ese niño, muchas veces pensamos que el vocabulario es igual para todos y en cierta medida, evidentemente, hay estudios que garantizan, ¿no?, que hay las palabras de alta frecuencia, pero otro depende de cada persona, ¿no? Si el niño va a taekwondo, pues la palabra dobo, que es la vestimenta de taekwondo, pues deberá estar en el comunicador, y para otro niño que vaya a fútbol, pues será otra. Entonces, bueno, pues no sé si he contestado más o menos, pero es ese equilibrio que al final lo da la evaluación. Muy bien, muy bien. Mira, me preguntan Exactamente, también, perdona, Rocío, sigue. muchos comunicadores vienen ya con algunos paneles ya por defecto y yo muchas veces antes de poner me dedico a quitar, porque si nuestro alumno no juega con la plastilina porque no le gusta, porque le da repelús, no tiene sentido que esté la palabra plastilina ocupando una casilla que puede ocupar otra palabra que para él puede ser más interesante, como a lo mejor diferencia entre ceres rotuladores porque le encanta pintar y a veces elige ceres y a veces elige rotuladores. Entonces, un poco completando lo que dice Natalia, también eso, cuando tenemos los comunicadores ya prediseñados, pues echarle un vistazo, ver a nuestro alumno, que esto es un trabajo que haces con la familia, que por eso hice las felicidades, porque muchas veces nuestro trabajo como terapeuta es enseñar a la familia que el comunicador es parte de su hijo, no es una cosa que se debe llevar a terapia y al cole y ya está, sino que es importante eso, la comunicación con la familia y a la hora de seleccionar el vocabulario, como otras muchas decisiones, que sean desde el entorno familiar donde tomemos esas decisiones. Sí, es Muy cierto que hay bien. que transmitir también esto de, está para usarse, son unas gafas, es
¿sabes? Es el pendiente que llevas puesto, porque todo el mundo dice, no, yo lo quité porque había aire, yo lo quité porque... Le digo, pero eso es como si me cosés la boca, o sea, prefiero que se caiga, que se rompa, y también lo digo a Benicio, yo prefiero que vuelva con las zapatillas gastadas de haber estado en el andador, o con la ropa rota y sucia de haber intentado coger para comer solo, impecable. Entonces le digo, el comunicador va, y si hace falta una fundita por si va a llover, que en Alicante llueve 5 días, nos enteramos un mes antes, pues da igual, tiene que ir todos los días, y puesto siempre. Así es, así es. Mira, luego también nos preguntan un poco qué lugar deben ocupar las casillas, ¿no? Cómo se configura. Yo creo que esto también lo ha contestado Alba muy bien, ¿no? En cuanto a esa parte de planificación motora, y hacías atribución al apartado gramatical. Si quieres, Alba. Sí, exacto, que al final se junta un poco entre la pregunta anterior, ¿no? y la que acabas de lanzar. Todo tiene su organización, todo tiene un motivo en base a una base científica. Entonces, claro, además también la clave fichera nos ayuda a eso, a organizarlo todavía más. Sí que es verdad que en la pantalla de inicio pues suelen ser las cosas también más frecuentes y luego está por carpetas, pero al final todo lleva su organización, todo es es que es bastante intuitivo todo a la hora de usarlo. Y eso es una parte muy positiva para favorecer que se pueda utilizar en cualquier entorno y con todos los peques Eso o es. adultos. Hemos hablado también de lo que es la posición, la clave de color, que también ayuda mucho, y además algo que sea atractivo también pues da muchas más ganas de usarlo. Esto es como una libreta nueva, los bolis de colores. Entonces, pero otro apartado importante que nos vemos muchas veces también, que nos preguntan, ¿no? a los profesionales, es el tamaño de las celdas, ¿vale? Entonces, esto también, quiero decir, hay muchas veces que cuando introducen, por ejemplo, las celdas iniciales tienen todas el mismo tamaño, pero luego a lo mejor nos vamos a la imagen y tenemos la foto de la mamá, la foto de la profe, la foto, ¿no? Todo cada uno. Entonces, al final aquí lo que estamos entorpeciendo un poco con ese ruido visual, y a la hora de facilitar la selección. Por ejemplo, si es a nivel, si el acceso es por mirada, nos va a ayudar a que al final el tipo de recorrido va a ser el mismo, ¿no? La agudeza o los desplazamientos que yo tengo que hacer con la mirada va a ser la misma. Y en el caso táctil exactamente igual. Necesito la misma destreza fina para pulsar una celda de me gusta que para pulsar la celda de mi compañero Antonio, para pasar lista, por ejemplo, ¿no? Entonces, al final esto es importante. Bueno, nos hemos pasado 5 minutillos, ¿vale? Yo creo que más o menos, oye, hemos respetado los tiempos que habíamos establecido. De todas formas, hay alguna preguntita más, pero y otras que nos han enviado, que esto no todo se puede cubrir dentro de un webinar, pero a grosso modo yo creo que hemos resuelto un poco todo, ¿no? Lo que nos han volcado para responder y dar desde nuestra experiencia, y tanto profesional como vivenciada a nivel familiar, podemos aportar. Entonces, bueno, no sé si Natalia, Rocío, Gisela, Alba, ¿queréis comentar alguna cosita? Aprovecho que he visto una pregunta que alguien consulta sobre la figura del asistente. Ajá. Simplemente cualquier persona que tiene reconocido el grado de dependencia puede tramitarla en el centro de servicios sociales. El asistente personal o la figura del PATI hasta menores de 18 años. Luego hay otra figura para mayores, pero lo suyo sería que saquen cita en el centro de servicios sociales y ahí los van a orientar. Eso es. Esto está contemplado por comunidades, ¿vale? En cada comunidad tienen unos estatutos distintos, más o menos, ¿vale? Pero bueno, ahí en realidad es donde les van a informar de todo, y es un recurso maravilloso, ¿vale? De acompañamiento y de respiro también para las familias. Pues nada, no sé si alguna de las participantes quiere añadir alguna cosita más, abrirles los micros, que si no a mí... Nada, que muchas gracias por este ratito. Exactamente, nada, pues gracias a todos. Y bueno, y pues decirte a ti, a Gisela, que me ha encantado, y las experiencias al final es que tenemos que aprender de ellas y creo que es súper enriquecedora, así que muchas gracias. Bueno, para mí también, y sobre todo no dejéis nunca
de justamente de ver posibilidades en los niños, de implementar tecnologías, de indagar, de probar, de ensayar, porque realmente eso hace a la calidad del día a día, el desarrollo tanto del niño, de su personalidad, como del entorno y de los vínculos. Así que yo, honrada de participar, las felicito de corazón y las incentivo desde la experiencia a ir por más, a ir por más. Y a creer. Sí, Claro que sobre todo. Eso es. Bueno, pues nada, despedimos aquí esta conexión. Gracias a todas de verdad por vuestro tiempo, además porque al final el hacer un poco el puzzle con cada una de sus responsabilidades profesionales distintas y que hayáis sacado hueco para participar y poner voz, ¿no? a todo lo que vamos haciendo. Con lo cual, un gusto y nos seguimos viendo y estamos en contacto, igual que a todos los participantes. En la exposición ha salido también el contacto de los distintos ponentes que hemos hecho y cualquier duda podéis volcarnos directamente a nosotros o en contacto con las personas que han participado. Con lo cual, gracias de corazón.